Hola, bienvenidos a este pequeño episodio sobre Tenouchi, Sae, Kirite, todo lo que sea necesario para poder tomar el Shinai correctamente antes, durante y después del golpe para poder definir. En Kendo, ustedes saben que ocupamos un Shinai, no una espada real, por ende, aunque tenemos que tener la idea de cortar, no estamos realmente cortando o haciendo un movimiento de corte. Es súper importante aprender las formas correctas y la forma efectiva de hacer Tenouchi para que se convierta en un punto válido. Lo primero que tenemos que saber es cómo tomar el Shinai en Kamae antes del golpe. Tenemos el Tsukagawa, la costura central. Lo más básico es que esa línea quede en la línea entre el pulgar y el dedo índice. Esa línea debería ir ahí. Eso es como lo básico, justo ahí. Pero la verdad, un poco más avanzado, uno se da cuenta que no es tan así. También varía según las técnicas que uno va a ocupar. El contraataque, por ejemplo, incluso en el Kamae que uno está haciendo, incluso en el Shinai, en el tipo de Shinai, en el grosor de la Tsuka. Pero algo como general, un poco más avanzado, es que desde esta línea central del Tsukagawa hay que poner las manos con 1 centímetro, o bueno, dependiendo de sus manos, como estrujando un poco el Shinai. Empezar ya con el Shinai un poco estrujado en Kamae. Eso sería una buena forma de tomar el Shinai. Algo que se suele decir es poner el Shinai así, el brazo derecho, pero no es con la mano recta, sino que hay que doblarla, como el Tenouchi, cuando uno ya va a estar estirando la mano derecha sobre todo, y esa iría arriba. Y aunque sea el índice, tiene que ir más o menos tocando el Tsuba, la parte de arriba del Tsukagawa al menos, no dejar mucho espacio ahí arriba. Y abajo, lo básico es que esté el dedo meñique en la parte más abajo del Tsuka. Antiguamente ponían la mano derecha abajo como para sostener el Shinai y que quede justo ahí en la posición. Esa sería la postura básica. Otros sensei dicen que el Shinai tiene que salir un poco, así como las katanas. Las katanas, los yaitos tienen un poco del Tsuka más abajo, ¿verdad? No tomamos igual que el Shinai. El Shinai se toma diferente a una katana o a un yaito. Recuerden que queremos hacer un buen Tenouchi y mejorar el Sae. ¿Ya? El Sae es cuando el Shinai se dobla al final. El Shinai Shinau es doblarse, ¿ya? Y el Shinai, el bambú, tiene esa cualidad. Entonces al final del golpe, si hay Tenouchi, el Shinai debiera doblarse un poco. Y ese es el Sae. En inglés se le llama el snap, ¿ya? No es como solo hacer y doblar las muñecas, es además que se doble gracias a la fuerza del golpe y del impacto y la velocidad y la coordinación, que se doble el bambú. Por eso es difícil igual tener buen Sae. Hay que tener buen grip, buen Tenouchi y además tener la fuerza necesaria. Entonces por eso se dice que ese es un Ippon, porque eso sería homólogo a cortar, aunque no es un corte, es un golpe. Eso es lo que habría que hacer en un corte, ¿verdad? Tener la fuerza necesaria para que el Shinai se doble en el Hasuji, en el último tercio, hacia la zona que estamos golpeando. Usar la fuerza hasta el golpe y de ahí soltar la fuerza y salir con Sanshin sin fuerzas. Acá estoy mostrando con un Bokuto cómo sería el Tenouchi, pero como el Bokuto no se dobla, tengo que fingir el Sae soltando mucho más los dedos y haciendo esta sensación de como que destiempo. En el caso del Bokuto, ocúpenlo como una katana, como una espada. O sea que el corte tiene que sonar, tiene que cortar el aire, tiene que sonar ese sonido. Dejar espacio adentro de la muñeca es lo que nos va a permitir hacer kirite, como nos va a permitir cortar. Pero en realidad, como dije recién, nos cortamos con el Shinai, ¿ya?
Entonces ese espacio dentro de la mano, de la palma, tiene que ir tanto en la mano izquierda como en la mano derecha. Y eso nos va a ayudar a aumentar el tenouchi, o sea, el shinai va a llegar más lejos, ¿ya? Como dije, hay varias formas de tomar el shinai. Si el shinai sale un poco hacia abajo, es más fácil de maniobrar, uno tiene más fuerza y puede ser más rápido el golpe. Por ahí en internet se dice el men más rápido es el men antiguo, donde el shinai se tomaba así, ¿ya? Pero el problema con esto es que limita el movimiento, ¿ya? Se limita el movimiento. Aunque yo doble mi muñeca, hay un límite con los dedos. No solo tomándolo desde la base, sino incluso un poco más adentro, ¿ya? Eso va a permitir, además de doblar la muñeca, sumar este movimiento interno del Tsukagawa dentro de mi mano, permitiendo que el shinai se extienda mucho más lejos, ¿ya? Esto es tomándolo mal, con muñeca. Esto es tomándolo bien, pero con el shinai abajo, muñeca. Y esto es tomándolo bien, pero aún mejor poniendo el shinai un poco más acá adentro en la cavidad, muñeca. Entonces llego aún más lejos, el shinai gana mayor movilidad, mayor rango de movilidad, ¿ya? Si lo pongo acá, si estiro un poco, gano mayor rango, ¿ya? Por eso tengo que tener también suelto el dedo índice y el dedo pulgar para permitir ese rango de movimiento. Si los tengo apretados, el shinai también va a detenerse. Aunque tenga el shinai tomado bien adentro, el shinai va a detenerse ahí con los dedos, índice y pulgar. El kirite es la real sensación de cortar. Entonces, no tenemos la real sensación de cortar con el shinai. Eso es lo primero que hay que entender. Lo que queremos hacer con el shinai es llegar, proyectarlo hacia adelante, hacia el frente, lejos, hacia el adversario. Que el shinai en el lugar del golpe no llegue como un mazo recto, sino que haya esta flexibilidad del bambú, otorgada también por la flexibilidad y el movimiento de mis muñecas, de mis brazos, ¿ya? Entonces el shinai no llega con una fuerza bruta, porque no queremos cortar en verdad. Entonces es un golpe, y ese golpe además tiene que tener el sae, que es la parte donde se flexiona el hasuji, el último tercio del shinai, justo en el lugar correcto del golpe. Para entrenar sae, los sensei muchas veces dicen que tomen una vara de las cuatro varas del shinai y sientan cómo se dobla esa vara cuando ustedes hacen suburi pequeño o suburi grande. Esa es la sensación que hay que tener con un shinai. Luego el Chakin Shibori, muchas personas le daban énfasis, sobre todo en varios años atrás, al estrujar hacia adentro, ¿ya? En exceso. Lo que frenaba en realidad el golpe, el correcto tenouchi, el sae también, ¿ya? El Chakin Shibori, mejor entiéndanlo así, como estrujando, pero estrujando sin girar las muñecas, solo con los dedos, ¿ya? Hay que darle más movilidad a la mano, a la palma, a los dedos para ganar mayor tenouchi, ganar mejor sae, mayor movilidad del shinai y mejorar en realidad todas nuestras técnicas, mejorando el movimiento de aquí, de los dedos, de la mano. No es necesario estrujar así, que al contrario, eso requiere más tiempo, hace que el golpe se demore más. El golpe tiene que ir, ojalá, directamente desde Kamae hacia el lugar donde voy a golpear. Por ende, si hago movimientos en el camino que requieren más tiempo o que muestran al adversario lo que voy a hacer, no tienen sentido. Hagan los movimientos que sean efectivos, que haya menos cosas que hacer para desde Kamae hasta el golpe. Ese es el mejor movimiento, donde haya menos movimiento. Tomando bien el shinai, al final le agregan
la fuerza, el movimiento, la postura de las manos, de los dedos, ¿ya? La fuerza desde el meñique hacia arriba, tan, tan, apretando, estrujando así, ¿ya? No así. Bueno, de Tenouchi, de Sae, Kirite, tal vez hay mucha información, muchos sensei que dicen cosas diferentes también, y hay que comprender que hay distintas escuelas, o algunos vienen de Koryu desde antes, desde cuando se entrenaba Kenjutsu, entonces algunos lo integran en el Kendo como que fuera lo correcto, pero yo le estoy ahora solo mencionando una forma súper como actual, no tanto como dije al comienzo en el corte de una katana real, ya que estamos usando Shinai, esto solo para Kendo. Nos vemos en un próximo episodio, ojalá pronto.